Hola, hola, bienvenidos al videodiario número 5. Hoy voy a platicar sobre un tema que no estoy muy seguro hacia dónde nos lleve. Lo que me viene a la mente es la palabra ir en contra de ti mismo o ir en contra de nosotros mismos. A veces, bueno, voy a entrar directo al tema y que es que a veces sentimos que vamos en contra de nosotros mismos, que la mayor parte del tiempo estamos yendo en contra de lo que realmente queremos. Querer implicaría hasta cierto punto no tener, ¿no? La palabra querer es que no tienes algo y que lo necesitas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ir en contra de nosotros mismos implica hasta cierto punto como esta búsqueda de algo, ¿no? Y a veces no logramos ir precisamente por eso que nos gustaría ir, por eso que nos gustaría realmente tener, ¿no? Eh, Permítanme, apago aquí WhatsApp, estaba prendido. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, ¿qué ocurre cuando nosotros no vamos en contra de nosotros mismos? Esto lo voy a hablar desde mi experiencia de vida de 40 años y tal vez de unos 30 años, tengo 41, de unos 30 años de conciencia. La conciencia es algo que está, que de alguna manera entra en nosotros desde el Atman, que es básicamente el alma, que es la semilla. La semilla también se puede ver como el karma que traemos a esta vida. El concepto de karma es interesante, luego lo platicaremos. La conciencia entra a nosotros desde el momento de la concepción. En cuanto somos concebidos, ahí hay conciencia. Hay conciencia que genera vida. El óvulo de nuestra madre, el espermatozoide de nuestro padre, son dos puntos de conciencia. Se unen y forman esta trinidad que es una conciencia nueva, ¿no? Entonces, desde esta visión un poco holística, por así llamarle, ¿sí? El Atman entra a nosotros, ¿sí? Estoy hablando de los Vedas, estoy hablando del yoga, ¿sí? Del hinduismo, del budismo. Eh, ¿Y qué ocurre cuando entra esta conciencia a nosotros? Bueno, entra la conciencia, de alguna manera ni siquiera sabemos que estamos ahí, cuánticamente sabemos que estamos ahí, cuánticamente ya inició la vida nunca para, siempre ha estado ahí. Pero ¿qué pasa cuando somos concebidos? Ahí entra nuestra conciencia, ¿sí? En ese momento entra nuestra conciencia o nuestra alma, por así decirlo, en términos más entendibles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando voy en contra de nosotros? ¿Por qué estoy hablando de este tema? ¿Sí? ¿Y por qué hablo y digo que son 40 años de experiencia? ¿Sí? Cuando nosotros somos concebidos, ya hay conciencia ahí en nuestro ser, pero hay una conciencia que tiene que ver más en el plano de la creación, tiene que ver con la creación. Nosotros empezamos a ser conscientes tal vez alrededor de los 10 años, ¿sí? En donde ya nos damos mucho cuenta de las cosas, nos estamos dando cuenta de las cosas en diferentes planos desde que estamos siendo concebidos y desde que estamos básicamente, no siendo concebidos, pero desde que nos estamos gestando, ¿no? Entonces, en el vientre materno podemos percibir cosas, se va desarrollando la mente, el cerebro, y hay este concepto de que si el cerebro no es funcional y el cerebro no está completamente terminado o cocido, gestionado, ¿no? No hay conciencia, no podemos pensar y sentir, ¿vale? Entonces no me voy a meter mucho en este tema, pero sí, para mí es importante como demarcar desde mi experiencia personal, yo creo que mi conciencia, sí, tiene 30 años de experiencia en donde hay cierto grado de conciencia. Yo empecé a ser consciente desde que me acuerdo, en donde yo observaba mi mente y tengo recuerdos y memorias desde los 10 años, en donde yo estaba observando a este pequeño Tonali que estaba pensando algo, ¿sí? Y yo estaba observando mis pensamientos, estaba observando mis sentimientos y realmente no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué había este desdoblamiento que era como
poder ver el observador. Ahora con la lectura, con el estudio, con la meditación, me he dado cuenta que siempre ha estado esa conciencia ahí, que es esta capacidad de observar. También en ti está esta conciencia. Entonces, no estoy hablando nada más de, de conocimiento intelectual, intelectualizado. No estoy hablando nada más de cuestiones que puedan sonarte esotéricas. Estoy hablando de mi propia experiencia de vida, ¿vale? Y tú tienes una experiencia de vida personal a la cual puedes accesar a través de la memoria, ¿sí? De tu memoria, de tus recuerdos, y tratar de poco a poco ver si en ti ha pasado también este desdoblamiento, ¿sí? Entonces, ir en contra de nosotros es una maestría, ¿sí? La mayoría de nosotros, o muchas veces nosotros, vamos en contra de nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos en contra de nosotros mismos? La mente no para, ¿sí? La mente no para, la mente brota literalmente como un choque de dos continentes, ¿sí? Y empieza a resonar, empieza a estar activa, ¿vale? La mente nos sirve para muchas cosas, nos sirve para resolver problemas, nos sirve para, no sé, tal vez para hacer ecuaciones matemáticas, para aprender a administrarnos, para aprender a tomar decisiones. Sí, la pregunta que surge aquí es quién está tomando las decisiones, tu conciencia o tu mente, ¿no? Entonces, de ahí precisamente este tema, ¿no? Cuando nosotros vamos en contra de nosotros mismos, en contra de quién estamos yendo, ¿sí? En contra de nuestra intuición, lo que realmente quisiéramos hacer, lo que realmente sentimos que queremos hacer, en contra de nuestra conciencia, que es esa que está observando que no te estás yendo por el camino que realmente te quieres ir, que no estás tomando las decisiones que realmente quieres tomar, que literalmente te estás haciendo pato, ¿sí? Ahora, ¿por qué me maravilla este tema? Porque gran parte de mi vida personal, a momentos, siento que estoy yendo en contra de mí. Aquí se genera una disonancia, ¿sí? Cuando nosotros vamos en contra de nosotros mismos, se genera una disonancia. Por disonancia me refiero a que esta unidad que es la intuición, que es el ser, que es el saber exactamente lo que quiero decir y exactamente a dónde quiero ir, se fractura cuando yo no voy a ese lugar, cuando yo no digo lo que quiero decir, cuando yo no hago lo que realmente quiero hacer, cuando yo no convivo con las personas que realmente quiero convivir, cuando me da pena ser mí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Mi realidad, mi mundo interno se fractura, ¿sí? Y se genera esta dualidad interna que es a donde realmente quiero ir, lo que realmente quiero decir y a donde se supone que tengo que ir, a donde me dicen los demás que tengo que ir, a donde me dicen que tengo que estar, lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces ahí se genera esta ruptura interna que para mí la puedo definir hasta cierto punto como disonancia. En música son dos notas que están sumamente juntas, ¿sí? El unísono en música es la misma nota, ¿sí? La misma nota tocada pueden ser dos instrumentos, tocan exactamente la misma nota, la misma frecuencia, ¿sí? Y eso es unidad, básicamente. La disonancia es dos notas que no son la misma, ¿sí? Que varían por una mica de frecuencia, ¿sí? O una distancia más grande, ¿sí? Es básicamente un pensamiento no unificado, ¿sí? Es un pensamiento que tiene un núcleo central, es una decisión, ¿sí? Y ese pensamiento tiene una duda. Surge la duda y luego la duda se pregunta a sí misma, pero es que esto es lo que se supone que debo hacer. Esto es lo que realmente me conviene, ¿sí? Esto es lo que me han dicho mis padres, esto es lo que me ha dicho la sociedad, ¿sí? Entonces se genera esta ruptura, se genera esta disonancia, ¿sí? Una de estas, ¿sí? Va formada, ¿sí? O va autogestionada por la mente, por la mente. La otra, la intuición, el ser,
la expresión nata y pura de mí mismo, ¿sí? Es el corazón, ¿sí? Lo podemos ver desde esta perspectiva también, corazón y mente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues entonces surge el conflicto, ¿no? Si realmente estoy yendo a donde quiero ir, si realmente estoy siendo quien quiero ser, ¿no? Si realmente estoy tomando la decisión que quiero tomar, ¿no? Entonces, les quiero leer un poquito, ¿sí? Unas notas que tomé de Yastico, que es una maestra por ahí de conciencia en España. La arrastré, ahorita no la pude encontrar. Vi un video de ella en YouTube. Me pareció genial y apunté unas de sus notas. El crédito va directamente a ella. Y, y ella hace esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo saber o cómo sabes quién tú eres si no hay conciencia? ¿Sí? Si solamente hay mente. Y ella habla de Brahma, ¿sí? En el hinduismo, la mente es el dios Brahma, es el creador, el dios creador, ¿sí? Entonces, Brahma representa la mente. Entonces, ella está preguntándonos, ¿sí? ¿Quién eres tú realmente si no hay conciencia? ¿Sí? La conciencia vendría siendo, desde esta perspectiva donde lo estoy platicando, sí, vendría siendo, ¿sí?, el regalo que nos da mamá y papá cuando se unen, hacen el amor, ¿sí? Y venimos nosotros al mundo a través de su conciencia de ellos dos o inconsciencia también. A lo mejor fue una noche de pasión y no nos planearon, ¿sí? Pero hay cierta conciencia ahí, ¿vale? Viene, ¿sí?, estos dos seres conscientes o semiconscientes, dormidos, amorosos, amándose, ¿sí? Hacen el amor y esa energía de estos dos seres maravillosos genera esta Trinidad, que es una conciencia nueva, ¿sí? Y si viene esa conciencia nueva, entonces ahí vengo yo al mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta conciencia? Yo les hablo desde mi experiencia, les decía, ¿no? Tenemos, no sé, tal vez, ¿cuántos años tienes, no? 50 años, tienes 60, tienes 70, ¿cuántos años tienes, no? De esos, viaja, no sé, a tus 10 años y trata de pescar alguno de tus recuerdos, ¿sí? En donde te des cuenta que te das cuenta, ¿sí? En donde en esa edad, independientemente de la edad que tengas, puedes viajar alrededor de los 9, 10 años y acordarte de un momento en donde te acuerdas que te estás observando, ¿sí? Si tienes ese recuerdo a esa edad, felicidades. Eres una persona consciente, ¿sí? Consciente desde la conciencia, no desde la mente, ¿sí? Desde hace X número de años, ¿vale? Eso es algo que me pasó a mí, eso es algo que yo he observado en mí. Por eso me encanta esta parte introspectiva, me encanta la meditación, porque me he cuestionado desde hace mucho tiempo quién soy yo realmente. Este ejercicio que estoy haciendo de los videodiarios precisamente es permitirme ser quien soy, ¿sí? Es permitir liberar a mi condicionamiento, que es la mente, ¿sí? Y abrir este canal interno de sabiduría que está dentro de mí desde que fui concebido, ¿sí? Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿cuánto y qué tanto te permites ser quien eres? ¿Qué tanto te permites conectarte con ese ser superior, conectarte con ese yo verdadero, ¿sí? Con ese yo real que se permite comunicarse a través de la conciencia, que se permite comunicarse a través de su verdadero ser, no a través desde el conocimiento impuesto, ¿sí? Desde este falso conocimiento condicionado por otros, condicionado por un sistema, ¿vale? Esa es mi pregunta, ¿vale? Ahora regresamos a esta pregunta que hace Yastico, que dice, ¿cómo saber entonces, o cómo saber quién tú eres si no hay conciencia? ¿Sí? Si no ha habido conciencia en ti en los últimos 10 años y has vivido programado por lo que el sistema te tiene
por dicho que tienes que hacer, entonces no hay mucha conciencia tal vez en ti. Hay una conciencia adormecida dentro de ti y está perfectamente bien. No somos superiores ni somos más que los otros si estamos en un estado de, de estar despiertos o si estamos en un estado adormecido. No somos más. Simplemente es preguntarnos, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo con mi conciencia? ¿Por qué estoy acallando a mi conciencia? ¿Por qué no estoy yendo a donde quiero ir? ¿No? Entonces, ¿por qué voy en contra de mí mismo? ¿Vale? Entonces, la pregunta de Yastico básicamente nos está diciendo que solo somos mente si no accesamos a nuestra conciencia, ¿sí? Solo somos mente. La mente es todo el tiempo programada, todo el tiempo es condicionada. Incluso esto podría verse como un programa, ¿sí? No, en realidad, no sé si lo sea, ¿no? Pero para mí es un cuestionamiento, ¿no? Personal, y lo comparto a través de mi pregunta interna, a través de mí atreverme a ser quien soy, ¿sí? Para compartirlo contigo. Esa es mi intención de generar estos videos, estos videodiarios. Es permitirme ser, ¿vale? Entonces, habiendo dicho eso, ¿sí? Si la mente siempre ha sido programada por otros, entonces, ¿quién eres tú realmente? ¿No? Desde que entramos a la primaria, ¿sí? Incluso yo les estoy hablando de estos 10 años, o sea, este recuerdo de los 10 años. Podemos mapearnos a nosotros mismos, tratar de recordar cuando entramos a, no sé, al kinder, al preescolar, al maternal, ver si hay recuerdos ahí de mí mismo observándome, ¿sí? Y ese mí mismo, ese yo o esa ayoidad, que es un concepto que vamos a platicar próximamente, ¿sí? Es quién. ¿Quién es ese yo que estaba ahí observándome a mí mismo con esos 5 añitos, 4 añitos, cuando me dejaban en el kinder, cuando me dejaban en el preescolar? ¿Quién es ese yo mismo o yo misma que me observaba a mí mismo cuando me enfermé, cuando me asusté, cuando me persiguió ese perro, cuando me golpearon en la primaria, cuando me dejaron solo, cuando no pasaron por mí, cuando lo que tú quieras, ¿sí? Tú tienes esa capacidad de observarte, de despegarte de tu propio ser, desde tu propio condicionamiento más que nada, ¿sí? Y preguntarte si realmente eres tú. Cuando vas en contra de ti mismo, te estás preguntando eso, ¿sí? Cuando vas en contra de ti mismo, está esa conciencia observándote a ti misma o a ti mismo y te está diciendo, aquí no es por este camino, o realmente quiero esto, realmente me gustaría hacer esto. Entonces no pasa nada si nosotros vamos en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ese ir en contra de nosotros mismos, ¿sí? Y podemos respirar aquí, ¿sí? Podemos respirar, podemos tomarlo con calma. En ese ir en contra de nosotros mismos, brota nuestra conciencia, ¿sí? Brota nuestra mente también. Y de hecho casi todo el tiempo la mente es la que está acallando a la conciencia, ¿sí? Y de ahí es donde viene el conflicto, de ahí es donde viene la ansiedad, de ahí es donde viene la depresión. Es que no hice lo que yo quería hacer, es que mi vida no ha sido lo que yo he querido hacer, ¿sí? Es que me gustaría realmente hacer esto, es que yo quiero estar en este lugar, es que quiero estar haciendo esto, ¿sí? Es que quiero estar con tal persona, ¿sí? O no quiero estar con tal persona, no quiero este trabajo, ¿sí? Ahí está la conciencia observando, ¿sí? Ahí está la mente condicionándonos y condicionándote a lo que se supone que tú debes de estar haciendo. Entonces, la libertad yace, ¿sí? En aprender a observar el conflicto que generamos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y aprender en gran parte a conectarnos con la conciencia, ¿sí? Y poco a poco ir tejiéndonos una nueva realidad, ¿sí? En donde primero nos permitimos ser, ¿sí? Nos permitimos ser esa ansiedad, nos permitimos ser ese dolor, nos permitimos ser ese sufrimiento que estamos generando, nos permitimos ser ese karma, esa semilla, ¿sí?
Entonces no pasa nada, absolutamente nada si estás sufriendo, no pasa nada. Digo, obviamente no es cómodo, ¿sí? Pero lo que más genera sufrimiento o dentro del sufrimiento, lo que más nos lastima es la desgracia. Cyril Link era el que estaba hablando de esto, que por ahí había quedado pendiente de mencionarles. Cyril Link es un psicólogo, sí, que fue un niño que sobrevivió del holocausto, ¿sí? Entonces él habla sobre esto y dice que la desgracia, ¿sí?, es lo realmente malo, ¿no? El sufrimiento no es malo, el problema es lo que generamos con el sufrimiento, y en el sufrimiento generamos esta desgracia porque entonces me cuento estas historias, ¿vale? Y digo que mi vida es un desorden y una desgracia y que me cuento toda esta historia, ¿vale? Entonces no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa en esta disonancia de ser una cosa o ser otra? ¿Sí? Iba a decir ser o no ser, pero no me encanta esa, lo siento Shakespeare, pero no me encanta esa frase, ¿sí? ¿Qué pasa con esta disonancia? ¿Sí? Es literalmente este estado de dualidad en donde brota mi conciencia, ¿sí? Entonces, si tú estás pasando por un momento en donde no te sientes cómoda o no te sientes cómodo, te invito a relajarte, ¿sí? Te invito a abrirte a saber que hay 1000 opciones, ¿sí?, para que seas feliz, ¿sí? No depende nada más de estas dos. Y algo que te puede liberar por completo es amar la pluripotencialidad, ¿sí?, del ser, ¿sí? Nos condicionamos incluso a dos opciones, ¿sí? Algo que me ha estado ayudando terriblemente bien, ¿sí?, terriblemente bien, es hacer esta práctica. La hice hace una semana con mis alumnos en casa de Aquini, ¿sí?, que es la práctica de amar absolutamente todo lo que tienes frente a ti, ¿sí? Cuando tú amas por completo toda esta pluripotencialidad, se acaba la dualidad, se acaba el dolor, se acaba la disonancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque haces un asiento, ¿sí?, para que existan estas dos posibilidades por las cuales te estás muriendo. Y si amplías este asiento, en realidad esas dos te vas a dar cuenta que son nada, ¿sí? Que puedes hacer cualquier cosa de tu vida. Pero para esto hay que aprender a entrar, ¿sí?, en unísono, que es aprender a ser, ¿sí? Aprender a amar tu verdadero ser. Tu verdadero ser es conciencia. Tu verdadero ser es el que observa, es el que siente, es el que ve, es el que piensa también. Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos demasiado? Cuando pensamos demasiado no estamos siendo. Estamos ocupando un espacio de tiempo que maquina cosas, ¿sí? Y ese maquinar está basado en y construido en condicionamientos, ¿sí? Entonces, es un tiempo, lugar, un espacio, lugar y tiempo condicionado, ¿sí? La verdadera libertad implica permitirte ser sin pensarte demasiado, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos realmente atrapados en la mente, ¿sí? Pues bueno, voy a ir cerrando este diario de hoy. Les quiero terminar de leer otras dos frasecitas y partes de Yastico, ¿sí? Dice, el primer paso de un ser humano que emprende su verdad es sentir. Es maravilloso esto, es maravilloso, ¿sí? Se los leo otra vez. El primer paso de un ser humano que emprende su verdad es sentir. Yo añadiría a esto que es sentir, permitirme expresarlo y permitirme amarme a mí mismo en esta expresión, ¿sí? En esta expresión
sin limitarme yo. Ahora, ahí hay algo de cuidado, que es que no podemos, sí podemos, pero no, nuestro mundo está tan condicionado, ¿sí? Tan limitado, que muchas veces se nos priva y por eso nos terminamos privando de ser quienes somos, porque pensamos que en esta libertad de expresión vamos a opacar o vamos a hacer sentir incómodos a los demás, ¿sí? Entonces, en esta libertad de ser hay que encontrar, sí, cierta congruencia, ¿sí? Para permitirnos ser sin conflictuarnos, sin conflictuar a los demás, ¿sí? Para tampoco en este permitirme ser lastimar a los demás, ¿sí? Entonces ahí vienen otras prácticas como la práctica de meta, que es la benevolencia. Me permito ser desde esta postura de benevolencia, desde esta postura de maitri, que son compasión, que es amor, sí, que es amistad, que es bondad amorosa, ¿vale? Entonces, el primer paso de la persona que emprende su verdad es sentir, ¿sí? Y ese sentir incluye escucharnos, ¿sí? Incluye escucharte. Esto es de lo que nos habla Yastico, ¿sí? No es negociar con la conciencia, ¿sí? La mente siempre va a negociar. Entonces, la mente es un charlatán que nos condiciona, ¿sí? Que en la mayor parte de los casos ni siquiera condicionamos nosotros a nuestra propia mente, ¿sí? Nuestra mente fue condicionada por alguien más, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la sociedad, por nuestros maestros, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí trascendental, ¿sí? Es quién ha condicionado mi mente, ¿sí? Y si yo realmente estoy aprendiendo a negociar desde la conciencia con mi propia mente. Si yo realmente estoy permitiéndome negociar con mi mente a través de la conciencia, ¿sí? Y eso implica amor, eso implica autoescucha, implica dejarme de pensar todo el tiempo, liberarme del pensamiento, ¿vale? Se ha creído durante mucho tiempo que la mente es lo mejor, pero no necesariamente es así, ¿vale? Entonces, nada, no me quiero extender muchísimo porque quiero que estos videos sean lo más digeribles posibles. Me encantaría seguir hablando sobre este tema, pero para que tengas un lindo día, te dejo con estos cuestionamientos, ¿vale? Te mando un abrazo, un beso, namaste, chao.